Una charla en torno al trabajo de los géneros en la propia obra. ¿De qué manera conviven varios géneros o subgéneros en su obra? ¿Existe un renacimiento de los subgéneros en los últimos años o creen que siguen siendo marginados de la idea de la gran literatura? Organizada por la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020, que tendrá una duración de 1 hora. Participan Silvia Estornaiolo, Esteban Mayorga, Sandra Araya y Giovanna Rivero. Le invitamos a ponerse cómodo, recordándole que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Bueno, buenas tardes con todas y todos. Muchísimas gracias por estar aquí conectados en la Feria Internacional del Libro de Quito. Les doy una breve bienvenida aquí a los escritoras y escritores que nos acompañan: Sandra Araya, Esteban Mayorga, Silvia Stronaiolo y Giovanna Rivero. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí presentes. Y bueno, los voy más bien a dejar conversar a ustedes. Un poco la idea de esta charla surgió sobre el tema de los géneros y los subgéneros, ¿no? A partir de esta gran polémica que hubo este año con el Fondo Nacional de las Artes que dirige Mariana Enríquez, que lanzó esta convocatoria a distintas líneas, ¿no? De poesía, de novela, de cuento, pero específicamente para géneros como el terror, la ciencia ficción, el suspenso. Y a partir de ahí se comenzó a hablar muchísimo de estos géneros que de algún modo se pensaban relegados en algún momento, y creo que hoy en día están tomando muchísima fuerza. Entonces les invitamos a ustedes a repensar esto, lo que está sucediendo en este año o en estos últimos años, tanto en Ecuador como en Latinoamérica. Así que más bien les doy la palabra a ustedes, no sé quién desea empezar, por ahí saludando, presentándose, conversando entre ustedes. Ahí lo veo a Esteban ya con el micrófono desactivado, así que Esteban, te doy la palabra. Bienvenido. Hola, hola a todos y a todas. Gracias, Germán. Hola, Sandra, ¿qué tal? Silvia, Giovanna. Este, Oye, yo estaba desactivado el micrófono, pero no era para hablar. No, bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, no sé, yo no tenía preparado algo así muy sesudo al respecto, pero cacho algunas cosas que me gustan mucho de esta cosa del género. Entonces, yo no quisiera hablar de corrido, sino quisiera justo lo que dijo Germán, conversar entre todos, ¿no? No sé qué les parece ese formato, pero la primera cosa que me llama la atención un poco de la forma o del género es esta idea de que el momento en el que la editorial le pone en el canto del libro el género, digamos, ¿no? Novela, cuento, por un lado sería la forma, por otro lado estaría ya la especialidad esta de poner horror, gótico, fantasía, ese tipo de cosas. Me parece algo muy astuto por un lado, por otro lado súper innecesario, ¿no? Es decir, muy astuto por el lado en el que es evidente que si tú vas y coges un libro de fantasía, ya sabes más o menos de qué va y la mitad del trabajo retórico ya está hecho, ¿no? Es decir, ya vas cachando la fórmula por la cual se va a escribir ese relato, vas cachando un poco por dónde va a ir, vas cachando un poquito cómo va a ser más o menos la exposición de la cosa para que se dé. Entonces, en ese sentido, es bacán porque hay una suspensión de lo que se está dando, sin embargo tú ya vas cachando que va a ocurrir, ¿no? Eso también es muy turro, o sea, es bonito, pero es turro al mismo tiempo, porque se pierde algo de la posibilidad de sorprender o de la posibilidad de quebrar, o se pierde algo que no sé, es misterioso, esa pérdida es misteriosa, pero me parece turro porque es muy fácil para tal vez ciertos aparatos culturales apropiarse de esa nomenclatura del género para capitalizar, ¿no? Es decir, se cacha que, qué sé yo, un tiempo estuvo de moda lo escandinavo, no sé si se acuerdan,
Era una huevada ahí de terror, estas cosas, ¿no? Por un lado es lo que es, por otro lado es muy evidente que está direccionado desde un lugar muy específico, ¿no? El bestseller, hay una cosa ahí. Entonces, nada, pensé en esa reflexión un poco porque es una trampa muy, muy bien planteada, pero por otro lado es una trampa también súper irrelevante, inexistente, ¿no? Es como, da igual el género, no importa, a nadie le importa o a nadie le debería importar, es como, es una discusión tal vez muy siglo pasado, ¿no? O pre-vanguardias, ¿no? O sea, podríamos llevar la discusión a lo más viejo, podríamos decir, El asno de oro de Apuleyo, ¿es una novela o no es una novela? ¿Es la primera novela o no es? Esa huevada de que el Quijote es la primera novela moderna, esa huevada es como muy, muy, demasiado camisa de fuerza, demasiado irrelevante como para ya, sí me cachan, ¿no? O sea, se podría ir planteando estas cosas, pero bueno, esa es mi forma un poquito de introducir, tal vez, perdón, un poco violenta, pero me apasiona también esta idea, ¿no? Entonces, por ahí va. Ajá, perdón. Bueno, sí, es verdad que la pregunta a mí, de hecho, me pone incómoda. Por ejemplo, el otro día estaba en el dentista en Bolivia y me pregunta la secretaria para llenar mi ficha que cuál era mi oficio, ¿no? Y le dije, soy escritora. A la salida de la tortura, porque el dentista es un género de tortura, debería haber ese género dentro de las estanterías, ¿no? De las librerías dentistas. Me dice, ¿y qué escribe? ¿Para qué tipo de público escribe? ¿No? Porque mis hijos quiero que lean, me dice ella. Entonces, yo escribo algo que en las librerías también se pone como literatura para jóvenes. Traté de explicarle eso, pero mientras explicaba eso, yo sentía una profunda incomodidad conmigo misma, ¿no? Me sentía como estafando una respuesta. Y yo tenía ganas de decirle, bueno, yo simplemente escribo. Y después viene todo ese empaquetado, todo ese proceso de qué es esto, resultó ser una novela o es un cuento. Entonces es como que el género siempre está a posteriori de ese trabajo, informe, totalmente aventurado que es la escritura. Podríamos decir que entonces que nominar un texto es aliterario, ¿no? O es posliterario, posescritura de algún modo. Y claro, uno tiene que lidiar con esa incomodidad todo el tiempo. Pero yo que estuve lidiando con estas preguntas, me hice un apuntecito, ¿no? Porque últimamente con los Zoom me ha pasado de confiar mucho en mis respuestas espontáneas y después sentir la misma incomodidad que sentí frente a la secretaria, de decir, pucha, no dije nada que dejara una borra en la respuesta. Entonces, una cosa que yo anoté, por ejemplo, fue que a mí me interesa el tejido con el mito cuando escribo, ¿no? Y eso no tiene que ver con el género, tiene que ver con una semilla de la escritura. Entonces, si yo observo, por ejemplo, qué subgéneros hay dentro de mi escritura, me cuesta reconocer, por ejemplo, para textos, ¿no? Me cuesta reconocer, aquí este personaje cuenta algo en clave de cuento de hadas. Sin embargo, el cuento de hadas está muy presente en mis personajes, en los mundos en los que ellos se paran, porque creo que el cuento de hadas, por ejemplo, se conecta muy bien con los dioses crueles y las ninfas desatadas del inframundo, del Olimpo, ¿no? Entre el cuento de hadas y estos dioses crueles casi no hay ninguna diferencia. Ambos nos permiten acercarnos a estas pasiones que tienen que ver con la sombra junguiana y de las que nos avergonzamos. La ira, la venganza, el deseo incestuoso, la envidia, ¿no? Entonces, yo intento que esa sensibilidad sí esté en mis relatos. Quizás no usando las claves textuales del cuento de hadas, es decir, no se trata de una reescritura, porque si fuera una reescritura, entonces sí podría hablar de un subgénero. Sí, los contornos estarían claros para decir, acá tengo un subgénero.
Por lo tanto, más que pensar en subgéneros, yo pienso en estas modalidades discursivas que tomamos de otros lados y que de algún modo hacen que los personajes avancen en un mundo que sería totalmente opaco sin estas fuerzas, ¿no? Sin estos vectores de fuerzas. Por ejemplo, me he dado cuenta que en mi último libro, En Tierra Fresca de su tumba, el discurso clínico, el testimonio que tiene que ver con la psicología, es una de las cosas que más alimenta a mis personajes. Porque creo que en el discurso clínico hay una pasión distinta, ¿no? Tiene que ver con desplegar los secretos del cuerpo, de lo microcelular, de incluso el delirio, la locura, la enfermedad mental. En el testimonio clínico, que tengo un par de personajes que recurren a ese modo discursivo, hay una pasión que a mí me parece fascinante y que no provino exactamente de un literato, o quizás sí, podríamos revisar, como dice Esteban, todo eso que ahora nos moviliza. Provino de Freud, ¿no? Cuando Freud empieza a escuchar las voces de las mujeres para saber qué deseaban, qué soñaban, aun cuando las haya tachado de histéricas, ahí también hay un género, el de la histeria o un subgénero, aun cuando las haya tachado de histéricas, Freud inaugura un espacio para un tipo de voz, que es la voz que proviene del subconsciente, esa voz onírica, una voz que además irrumpe en la narrativa lógica de la realidad y la subvierte. Entonces, yo trato de alimentar mis mundos literarios, si hablamos de subgéneros que están como en los márgenes de lo literario, ¿no? Que provienen, como digo, del discurso clínico, de los sueños, y también incluso de las revistas de evangelización. Creo que ahí en estas revistas, en estos folletos, sobre todo recuerdo la revista de fines del siglo XX, cuando se anunciaba el fin del mundo, en ese esoterismo religioso, a mí me maravillaba, estaba el horror escandinavo, si queremos, ahí, y me maravillaba el modo de lo inminente, ¿no? Cómo se podía advenir el fuego desde el cielo. Y yo alimenté una de mis novelas, 98 segundos sin sombra, con ese modo discursivo. Entonces, en resumen, en esta intervención también un poco azarosa, más que subgéneros, a mí me interesa prestarle oído a las modalidades discursivas. Creo que ahí los personajes pueden alimentar su psiquis, decir cosas distintas, ¿no? Entrar en un diálogo distinto entre ellos mismos, pero también con el mundo, y articular una mirada totalmente propia, cada personaje distinto a otro, gracias a estas formas de los discursos. Entonces, por ahí un poco va lo mío. Hola, Germán, Esteban, Giovanna, Silvia, Santiago lo veo también por ahí, y todos los asistentes. Gracias por la invitación siempre. Quiero empatar con algo que decía Giovanna al principio de su intervención, y es que estas etiquetas yo creo que sí se ponen siempre después, post-escritura. Creo que cuando uno está escribiendo, no te pones a pensar, bueno, ahora me voy a sentar a escribir un cuento de horror. Hoy día voy a escribir una novela romántica, porque yo creo creo que hay personas que escriben y que lo hacen así, pero ahí tiene que ver mucho la cuestión de la honestidad al momento de plasmar lo que quieres decir. Cuando tú dices, voy a hacer una novela que sea súper, no sé, un punch, que sea súper polémica porque voy a develar cosas que no se han tratado, que son tabúes. Ahí no creo mucho en la honestidad y el género. Cuando tú te lo impones a modo previo a la escritura, ahí yo creo que tiene que ver mucho con un poco de falta de honestidad y pensando ya en el mercado, en otras cosas, y no tanto en la escritura.
en sí. Hace poco, mientras estaba indagando en algunos textos para mi tesis de maestría, encontré una cita que al principio me pareció algo cantinflesca de García Márquez y que después me ha servido muchísimo para reflexionar sobre ciertas cuestiones, y decía que la novela es la forma más apocalíptica de la poesía. Entonces digo, pero qué cosa tan caribeña, tan rocambolesca de decir esto. Y después me doy cuenta de que tal vez él se estaba refiriendo a la poesía no como un género, como algo encasillado en una etiqueta, en una cenefa que se le pueda poner un libro que diga esto es poesía, esto es narrativa, esto es cuento, esto es novela, sino a la poesía desde el principio de la poiesis, de la creación. Y creo que hablaba definitivamente de la novela como un texto en el cual pueden convivir perfectamente todos los géneros posibles, dependiendo de cómo el autor o la autora quiera contar la historia. Porque lo importante, creo que al momento de escribir, y más que ponerle una etiqueta, de decir, bueno, ahora voy a escribir una novela larga, ahora voy a escribir un cuento, ahora voy a escribir una novela corta, que es un nuevo subgénero y que nunca sabes bien si tiene 70 páginas, si tiene 80, si tiene 100, 150 ya es una novela larga, que se considera un mamotreto hoy en día, son categorías ya más editoriales. Creo que definitivamente concuerdo con Giovanna en eso de que las etiquetas se ponen después. Un escritor, una escritora con un mínimo de honestidad intelectual no se sienta a decir, hoy día voy a escribir algo con temática gay porque esto es lo que pega ahorita, o de contenido LGBTI porque eso es lo que tenemos que hablar en este momento. Si esa no es tu preocupación, eso se nota en el texto, se nota lo impostado, se nota. Y ahí es cuando creo que los géneros falla la etiqueta. Y así como para terminar esta primera intervención, sí, es ese caso que citaba Germán al principio, con lo cual nos dimos cuenta que el provincianismo también se da en otros lados, pensamos que solo en el Ecuador. ¿Por qué vetar un género? Pero también, ¿por qué siempre clasificar el género? ¿Por qué siempre decirte, esto es de terror, esto es erótico? Eso también significa seguir encasillando algo que tal vez no fue escrito con esa intención. A mí hace poco me hicieron una pregunta sobre el género de terror, le dije, yo no escribo género de terror, no sé, si a ustedes les parece que escribir de fantasmas es de terror, bueno, hay gente que le parece más terrorífico otro tipo de cosas. Entonces, creo que va por ahí. También concuerdo con Giovanna esto de que es posescritural la cuestión de los géneros, la etiquetación. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, qué honor, sí se me ve, qué honor estar aquí en esta mesa, compañía de tan grandes escritores, me siento muy privilegiada, la verdad. Yo sí escribí algo porque soy muy mala con esto de la espontaneidad, así que voy a leer. En la primera pregunta que recibí me dice, ¿de qué manera conviven varios géneros o subgéneros en su obra? En mi obra, suena tan chistoso decirlo en voz alta, y más en esta situación de compu, así Zoom. Bueno, yo siento que en lo que uno hace seguramente hay una intención de mezcolanza de géneros, ¿no? Que al fin y al cabo representan lo primero que se aprendió, o los primeros pasos en cuanto a los indicios de cuando uno quería hacerse escritor. Y supongo que quizás primitivamente este deseo permanece junto con la desesperación por transmitir y expresar que se tiene. Entiende que clasificarse puede enraizar una intención, se me fue, una intención de orden también, que a la larga se puede desmoronar, pero que al inicio estuvo, ¿no? Es como el mismo hecho de decir mi obra, promueve en mí toda esta ilusión y emoción de que sea algo real, de que exista, de que pertenezca a algo. Simplemente el hecho de ser parte. Y sí, algunos géneros y subgéneros conviven en la armonía de la búsqueda, pero seguramente dentro de mi imaginario, de mi anhelo. De ahí que la representación sea concreta o no, no sé. ¿Quién soy yo para definir eso?
Pero sí, la intención está, y está de revolver lo que se pueda para encontrarle el gusto, el sabor, la alegría a lo que se hace. Como inventarse una receta con los ingredientes que se tiene a mano y tener la suerte de que al final el plato sepa bien. Y claro, yo escribo cuentos, estoy ahí en la narrativa, me he encasillado con cierta comodidad y confort en el momento de trabajar. Me resulta muy honesto y divertido provocar a otros géneros sin dármelas de chévere, más bien todo lo contrario, explorando disimuladamente, con respeto, probando, jugando, atreverse. Soltar ese anhelo de escribir con un fin, sino simplemente aprovechar la posibilidad que tiene uno de contar cosas de la manera que salgan y, como dije al inicio, tratar de hacer una mezcla de lo poco que se sabe y de lo mucho que se goza. Gracias. Esto sí, son 2 veces, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo les quiero intentar que se dinamicen y puedan responderse o contestarse o criticarse o insultarse o todo de lo que los otros dijeron, así que intentemos mantener esta ronda. Vamos a darle la palabra de nuevo a Esteban. Oigan, qué bien. Yo estaba pensando justo lo que hablamos en esta cosa que dijo Giovanna de la modalidad discursiva. Y claro, ahí se me ocurre lo no discursivo, o sea, qué sé yo, estos loops, no sé si cachan este músico, ni yo me acuerdo el nombre ahora porque estoy nervioso, pero tiene estos loops del momento en que se caen las Torres Gemelas, que son los loops estos de la música que va 3 horas no tiene letra, ¿no? Es solo música mientras se van cayendo, desmoronando las torres, ¿no? Esa imagen y ese sonido es súper conmovedor, es súper violento, es muy hermoso, y entonces pienso automáticamente que la huevada tira por lo no discursivo también, es decir, qué sé yo, qué bandas me influenciaron a mí de Wambra, qué tiene un afecto conmigo, qué película, qué imagen, qué cuadro. Y entonces es tal cual lo que dice Sandra o lo que dice igual Silvia, ¿no? Es decir, esa mezcolanza no solo va por la grafía, ¿no? No solo va por lo discursivo. De hecho, lo más sano es que no vaya por ahí, porque el logos o lo discursivo tiene todo ese problema gigantesco que es el canon, toda esa huevada que es súper, tiene un montón de problemas detrás, ¿no? De cómo se constituye, cómo está afianzado al poder, cómo se relaciona con cierto tipo de intersección de género, etcétera, etcétera, de centro, periferia, toda esta cosa que viene a ser muy predecible, ¿no? O sea, ese debate del centro y la periferia es tan predecible que ya casi deberíamos tal vez no volver sobre él, ¿no? Es decir, cuando digo lo no discursivo estoy intentando plantear una cosa similar, es decir, no volver tal vez a pensar que tal género, entre otras cosas porque nosotros azarosamente ya nacimos heredando el problema, ¿no? O sea, nacimos heredando el problema de géneros, que tal género, por más que haya 2, ¿no? Poesía y narrativa, ¿ya? Y ese problema ya estuvo el momento que nosotros entramos, ¿no? Entonces, que se multipliquen después da lo mismo, es una gradación del mismo problema, ¿no? Entonces, la idea más es cachar cómo dispara, al menos para mí, cómo dispara mi escritura, o cómo se dispara mi escritura por el fenómeno, ¿no? Y ese fenómeno a veces es no discursivo, o sea, no está atado a un texto, de hecho, preferible, ¿no? Lo jodido es capturar o mostrar, más que capturar, mostrar ese fenómeno en la escritura, ¿no? Y ahí se intersectan un montón de cosas, de herramientas, como ha dicho Giovanna, ¿no? Que ya se tiene estas herramientas, que son herramientas que van rondando la orilla del canon, ¿no? Van rondando estas cosas muy, muy particulares que le mueven y le atraen. Cacho que esas herramientas, precisamente, cuando se crea algo que tiene un significado, ¿no? O sea, es algo que mueva, piense o se haga, van casi desde otros lugares, ¿no? Particularmente para uno, qué sé yo, ¿no? O sea, pienso en la literatura que a mí me gusta, básicamente, que es la que yo intento más o menos dialogar, ¿no? Entonces ahí como que tendría yo una interpelación al pensar que solo
solo está, como lo de García Márquez, el ejemplo buenísimo de Sandra. Claro, García Márquez piensa que la novela es todo, ¿no? Como, esa huevada es como, o sea, la ideología de la novela es un problema, ¿me cachas? O sea, pensar que Flaubert, Dostoyevsky, toda esa huevada, que es lo que hay que hacer, ese es el problema del género, ¿me cachas? Es decir, es pensar que la novela es total, o que esa ideología que está atada a ese género es el problema, ¿no? Es decir, no es que el género creó después el seguidor, sino es que hubo una ideología que se permeó en todo y dentro de eso en el arte, la literatura y tal, ¿no? Entonces, por ese lado, lo que podríamos pensar, por ejemplo, como latinoamericanos y como todos nosotros como escritores de cuentos, es que el formato de cuentos sería una suerte de resistencia ideológica a esta cosa de que la novela es total, de que estas cosas que son tangenciales al género, pero que se potencian en el momento en el cual se quiere hablar ya de cosas tal vez más relevantes, ¿no? Para el arte de escribir. Entonces, bueno, ahí dije un montón de cosas rocambolescas, como bien cacharon, pero muy, o sea, lo tengo muy presente ese problema, eso quiero decir, ¿no? No es que me propongo escribir la novela gótica, pero tengo presente ese problema, ¿no? O sea, soy muy consciente de que está ahí y sí estaría dispuesto como a argumentar para que por lo menos se diluya un poco, ¿no? Ajá. Y bueno, también las agencias lo tienen muy presente, ese problema, ¿no? Cuando te presentas ante una agencia, hace tiempo que no me presento ante una, he confiado un poco en mi propio destino en este último par de años, pero cuando buscas una agencia, lo que te preguntan es si tenés una novela nueva. Entonces, la respuesta es, pero mi cuento es una novela. O sea, este cuento que he escrito con toda mi alma, que he puesto la sangre de mi vida en este personaje, que he arriesgado todo lo que soy al punto de casi no salir viva de este cuento, es todo para mí. ¿Cómo no podés ver la novela que está dentro de este cuento? Entonces, ahí es otra vez donde esa expectativa de la novela en cuanto totalidad, pero totalidad ¿de qué? De extensión. No toda esa totalidad del mundo puede caber también en la intensidad de un cuento. Entonces ahí también hay una disputa de la hegemonía del género en otras instancias del circuito literario. Pero volviendo a lo literario y sin defender lo discursivo, pero sí aclarando que, por ejemplo, dentro de mis intereses particulares de dónde se nutren mis personajes, no se nutren de la música o no se nutren de las artes plásticas, ¿no? Sé que hay otras creatividades que sí tienen una gran conexión con estas improntas del mundo. En mi caso no, es decir, que mis personajes están sostenidos por la escritura misma, y en ese sentido lo que sí me interesa, que va más allá de lo discursivo, es la mitología. Yo reviso los personajes que más quiero, porque hay una cosa que me pasa que es, pienso, no sé si es una filosofía personal o compartida, que un personaje está vivo cuando lo amas. Y el lector se da cuenta si ese personaje es un huérfano de amor, si nació ya abyecto el pobre y por lo tanto está destinado a la no trascendencia, o si viene con esa otra energía incondicional, ¿no? Y tan humana. Cuando en ese amor que le pongo al personaje, a mí me parece que tiene que tener la capacidad de ir transmitiendo una partícula del mito, de los mitos de los que viene, ¿no? Por ejemplo, tengo en mi último libro un cuento que se llama Piel de asno, y este cuento hace alusión al cuento de hadas de Piel de asno, que no sé si ustedes lo conocen, pero que habla un poco de un travestismo, ¿no? Entre lo humano y lo animal, de cómo una princesa para huir tiene que ponerse la piel de un asno y deambular por los reinos. Entonces, en mi cuento no sucede eso porque, como les comentaba hace un rato, no es la reescritura lo que me importa, no es ir por ese camino de
el plagio inteligente, y el plagio lo digo como un plagio creativo, pero no es eso lo que me importa, sino más bien qué tomo de esa piel, qué hay en ese travestismo que yo quiero incorporar a esta vida que estoy creando. Entonces, tomo justamente la posibilidad de esta transición, esta intersección entre lo humano y lo animal, esta posibilidad de ponerse en la piel de un asno y poder despertar otros instintos desconocidos y otras capacidades de supervivencia y, por supuesto, otra voz, ¿no? ¿Cómo será la voz? Poder decir cosas con la voz de un animal, pero no solo en un nivel metafórico, sino cómo de verdad podrá un enunciado cobrar otras significaciones cuando está dicho desde esta voz única de un animal. Entonces, ahí también se suspende en cierto modo lo discursivo, porque lo que me importa en ese momento es ir incorporando a las voces de mis personajes estos otros modos de decir. Y ahí vuelvo a lo que les comentaba un poco antes de Freud, ¿no? Que Freud es uno de los primeros que hace de la voz el género mayor, pero además de una voz que es capaz de separar la palabra del sonido, es decir, que la voz misma, los gemidos, el modo en que callamos, el suspiro, el modo en que tartamudeamos, esa otra voz también puede ir ya testimoniando, manifestando un montón de mundo interior. Entonces, de ese lado de Freud, yo aprendo para traer a la orilla de mis personajes también esas otras voces que se yuxtaponen a lo discursivo y que no son que narran igual, ¿no? Que tienen una potencia narrativa enorme. Entonces, en ese sentido, volvemos a poner aparte los subgéneros para quedarnos, como decía Esteban, que me gustó mucho la palabra, con estas herramientas de contar, que son a veces pequeñas, a veces muy mínimas, ¿no? Que pueden ser consideradas menores y que sin embargo consiguen esculpir a un personaje desde lugares insospechados. Así que gracias, Esteban, por la idea. Ahorita que estaban hablando acerca de estas herramientas y que Giovanna también hace hincapié en ellas, pensaba en las herramientas precisamente de música, que Esteban ahí nos está recomendando una banda. Hace un par de meses, un chico muy buen lector, que por cierto ganó un concurso de poesía, Liliana Espinel recién, Josué, me consultaba porque él está haciendo una tesis sobre la narrativa que tiene citas o epígrafes o que tenga que ver con música. Entonces, yo le decía, bueno, y me decía, pero ¿por qué se te ocurrió poner de epígrafe en este cuento y en este otro y en este? Ya es una constante que yo pongo epígrafes que son letras de canciones. ¿Por qué lo haces así? Entonces digo, porque es una narrativa que, por ejemplo, a mí me parece que está dentro de mi proceso de creación. En un principio, cuando escribí mi primera novela, que era Orange, tiene un fragmento cortito de una canción que es originalmente de Kate Bush y que después hicieron un cover los Placebo. Mi idea era transmitirle al lector una especie de soundtrack de lo que yo estaba escuchando y del tempo que yo tenía interiormente al escribir ciertas escenas, sobre todo una escena erótica que se da en un pajonal y que luego se incendia. Entonces mi idea era transmitirle al lector el tempo de esa canción, pero después me di cuenta de que tenía que aclarar que era la del cover y no la versión original, porque la versión original tiene un tempo totalmente distinto. Entonces, pero después también me fui dando cuenta de que la letra de canción uno la asimila, no sé si de manera inconsciente cuando estás escuchando, cuando estás asimilando, y después obviamente se convierte en parte de tu narrativa, así también como las referencias cinematográficas, que por ejemplo me sirvieron muchísimo en una escena en cambio, la novela El espía, la carnada del precio, en la que un personaje está con otro, están en una lluvia tenaz como la que estamos ahorita, y están viendo Bing John Malkovich.
Entonces, claro, esta poética de Spike Jonze y de Charlie, de imaginar estas marionetas, me servía muy bien para ese momento de la novela en la cual la idea era meter intriga para que el lector no supiera realmente quién era la marioneta de quién. Entonces, ese tipo de subgéneros creo que son importantes, son las herramientas que van nutriendo definitivamente todo lo que lees, todo lo que escuchas. Los diálogos en la calle para mí son súper importantes, los diálogos que escuchas en el bus. Alguna vez conversábamos con con uno de los editores del Cartón Piedra, con José Miguel Cabrera Cosisek, que hay epifanías cuando uno está en la parada del bus. Son epifanías, son cosas que uno está realmente pensando, no sé, las cosas que tienes que hacer, tienes que ir al banco, tienes que pagar cuentas, tienes que recoger al niño del colegio, tienes que mandarle 1000 cosas a 1000 personas, y de repente escuchas un diálogo de 2 personas a las cuales tú no conoces, con las que no tienes nada que ver, que van pasando por la calle o que están sentadas un poco más allá. Ese diálogo de repente empata muy bien con lo que en ese momento tú estás pensando y que tal vez no podías resolver en una novela, en un cuento, en una obra, no sé, en cualquier texto que estás trabajando. Esas herramientas son precisamente las que te van alimentando, porque creo que el género se va resolviendo dentro de la cabeza. No sé si les pasa a ustedes también que cuando están trabajando en un texto lo tienen de una manera inconsciente, latiendo adentro. Entonces, por más que estén haciendo otras cosas, cocinando, en la ducha, cogiendo el auto, van pensando de cierta manera. Entonces, todo lo que te llega sirve para alimentarte un poco más. Tu obsesión, tu filia, te va alimentando, te va nutriendo de alguna manera. Hay un personaje maravilloso en una novela de Umberto Eco que es Jacopo Belbo, es un italiano, en El péndulo de Foucault, que decía que el loco siempre encuentra justificación en todo lado. El loco, cuando está metido con un tema, encuentra en los libros que lee, en la televisión, en la calle, en cualquier lado, encuentra justificación para alimentar su locura. Y creo que ese es el trabajo de la escritura, y no sé si en ese momento uno se pone a pensar muy bien de dónde lo estoy tomando. Sencillamente lo tomas porque tiene que pasar por ti, que eres como una especie de tamiz, eres el catalítico que va a verter todo esto, y por ahí va, creo que la conjugación, cuando logras hacer estas mixturas entre subgéneros, entre estas influencias. Silvia, te damos la palabra. Muy bien, gracias. Hola. Bueno, hay una frase que me gustaría usar en este momento, que no sé realmente quién la dijo, si está mal, pero está grabada aquí. Dice, leo poca ficción, en realidad leo menos en cualquier género que la mayoría de la gente. Es más interesante sentarse a fumar y mirar por la ventana. Y bueno, la verdad es que yo creo en los estados de ánimo de quienes escriben. Mientras más violentos son los estados de ánimo, creo que resultan mejor. Bueno, eso es para mí. Los libros muy corregidos, armados, pensados, realmente me preocupan, así como este tema de los géneros, supongo. Yo no soy nadie para decir eso, pero bueno, son sentimientos y me han preguntado. Amo los huecos, las torpezas, las hilachas de quienes escriben. A estas escritoras y escritores sí les creo. A mi papá alguna vez me dijo que mientras menos mano metas, mejor, menos estropeas el cuadro. ¿De qué habla el poema o la novela o el cuento? ¿Es real? ¿Viene de una necesidad sincera? ¿Es una emergencia? ¿Te asombra? ¿Te gusta? ¿Te tuerce? ¿Te sacude? ¿Te hiperventila? ¿Te flagela? ¿Te reconoces en lo que acabas de leer? Para mí eso es importante, ir en contra de lo que sale como escritura natural. Solo se escribe de verdad cuando se está acorralado, la mente trabaja bajo presión, en condiciones normales para mí permanece improductiva y aburre. Cuando empecé a redescubrir el asunto de los géneros y subgéneros, de los que quieren que hablemos en esta ponencia los amigos y amigas de la FIL Quito 2020, me angustié la verdad, igual que comentaban antes, porque es muy duro hablar de lo que uno escribe, por más que le ponga todas las ganas del mundo. Siendo sincera, no me gusta hablar de eso. Para mí es como que si no existiera.
Me encantaría, eso sí, me está encantando escuchar lo que dicen Giovanna, Sandra y Esteban. Me están desasnando al respecto. Las novelas armadas no sé muy bien cómo funcionan. Esto de los personajes y las montañas rusas y los conflictos de las novelas y cuentos me da pánico. Me gusta que me estropeen los afectos y las tribulaciones amatorias y las risas, las hondonadas ontológicas y sexuales en los libros, lógicamente, a quien no. Estoy convencida de que la poesía no es un género. Siento que la poesía es un gran arte que muere. Yo vengo del mundo de la plástica, chévere, porque hablaban de la música, del cine. Yo siento que tengo un apego más con la pintura de caballete específicamente. Me fascinan las técnicas y los materiales que usan mis amigos pintores y pintoras, y siento que eso sí es un empuje, el color dentro de mí. La palabra poeta es durísima, es otra palabra que llegó a la cúspide de la denigración. Pero bueno, entre pintores y poetas que conozco y que son muy amigos míos, siempre me hacen sentir tienen esta característica de hacerme sentir muy feliz, aunque después de las fiestas con ellos, por lo general, quedo hecho pedazos días. 2 libros que puedo decir que estoy muy orgullosa de haber leído recientemente son Siberia de Daniel Alcíbar y Sanguínea de Gabriela Ponce. Librazos los dos. Y me encanta lo que escribe María Auxiliadora Valladares, Roy Sigüenza y Juan José Rodinás, citando escritores de este país. Estoy convencida de que los artistas y escritores no son intelectuales. Y voy a citar solo un par de cositas que no voy a decir el autor. El acto supremo de la vida espiritual es la renuncia. Tener bienes es grave, pero lo que es 1000 veces peor es estar apegado a ellos. Pues el apego como tal es la causa de todos los males y el desapego la causa de todos los bienes. Siempre he vivido como un transeúnte con la voluptuosidad de no poseer. Nunca hubo objeto alguno que fuera mío y me horroriza lo mío. Me estremece el horror cuando oigo a alguien decir mi mujer. Soy metafísicamente soltero. El mayor placer que puedo experimentar es el de renunciar, el de negarme a asociarme con quien sea. Podría dar mi vida por una causa a condición de no tener que defenderla. En cuanto alguien me pide que adhiera y que suscriba una empresa que lleva a cabo, filosófica o de otra índola, prefiero romper mis relaciones con él antes que consiste en entrar en un grupo. Gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Muy bien. Chicos, una consulta así que se me viene a la cabeza, o una pregunta por ahí un poco incisiosa, no sé cómo decirle. ¿Creen que en la literatura latinoamericana actual falta un poco tintes de humor? ¿O si encuentran algo humorístico, digamos, no como subgénero, sino como algo que pueda atravesar cualquier novela o cualquier cuento, ¿no? ¿Ustedes creen que falta humor? Que todos se lo están tomando demasiado serio el oficio de ser el escritor o la escritora, o sí encuentran estos raptos humorísticos? Esteban primero. Qué buena pregunta, loco. Antes que la respuesta, anoté una cosita solo rápido porque pensé justo, el ejemplo de Sandra es tal cual esta idea del soundtrack. La cosa para mí sería en ese ejemplo, sin poner la letra, ni citar la canción, ni la banda, intentar mostrar ese tempo, ¿no? Sin recurrir al intertexto, ¿no? Esa es la huevada. Es decir, porque claro, si es que está citando, hay algo, ¿no? Hay algo, pero y ubica el texto en un lugar, en un tiempo, pero cacho que la idea sería al revés, es decir, mostrar ese tempo de un modo en el cual no se acuda necesariamente a otro artista, ¿no? Esa sería la idea. Por ejemplo, qué sé yo, el soundtrack de La Selva sería Gran Sertón Veredas, digamos, ¿no? O sea, esa novela es el soundtrack de La Selva, digamos, ¿no? Qué sé yo, Que viva la música sería el soundtrack de ese lugar específico en Colombia, ¿no? Pero pensé en eso porque es un problema, para mí al menos, súper jodido, pues, ¿no? Resolver esta huevada de cómo mostrar un fenómeno que no sea discursivo utilizando la herramienta discursiva, ¿no? Eso quería decir porque me anoté, me pareció bacán el ejemplo de Sandra. No caché la pregunta, Germán, perdón, si es que la gente en sí, o si es que la literatura que se escribe es de humor,
o si es que la gente en sí se está riendo de sí misma o está muy seria. No. Claro, sí, si ven que todos están muy serios o si encuentran ciertos rastros humorísticos, porque a mí me cuesta a veces encontrar ese tipo de deleite, ¿no? Como decir, miren qué bien que la está pasando el tipo, o bueno, por ahí en casos tuyos, Esteban, por ahí es más marcado, que sí, pero bueno, en general, digamos, en el panorama de la literatura contemporánea. Sí, rapidito, solo quería decir esto, que la literatura goza de un prestigio muy mal habido. O sea, ya no tiene el prestigio que cree tener, ¿cachás? Ya no es la huevada. O sea, y eso hay gente que no termina de entender, entonces se lo toma muy en serio cuando le interpelan. Entonces, cacho que sí, que hay mucha seriedad, mucha solemnidad, pero la verdad es que no conozco lo suficiente así como para decir, la literatura latinoamericana se toma todo esto en serio. Pero por ahí iría mi respuesta, ¿cachas? Tiene este prestigio que ya no tiene, pues. O no debería. Eso sería. Sí, bueno, Luis Miguel Rivas Granada, que es un escritor colombiano con un muy buen humor, para mí es un abanderado de eso que estás sugiriendo. Creo que su humor lo consigue sin embargo, desde un desencanto. Creo que lo que dice Esteban es verdad, de que hay una solemnidad que no es impostada, porque probablemente viene de una lucha enorme, ¿no? Por querer encontrar un lugar en los estrechos mercados culturales de América Latina. Por lo tanto, hay como una necesidad de decir, miren, yo soy una escritora seria, háganme un lugarcito ahí. En el caso de Luis Miguel Rivas Granada, creo que su ironía, ese humor fantástico que despliega en sus cuentos, viene también de un desencanto, pero es un desencanto con el que se ha hecho las paces. Y eso es lo que me fascina de su obra. Los recomiendo mucho, léanlo. Creo que no se trata tampoco de un subgénero, sino de ecualizar una longitud de onda de la vida. Y me parece, sonará muy determinista, que eso se tiene o no se tiene. Es decir, el humor me parece que no es algo que se pueda incorporar en un texto tuyo artificialmente, ¿no? O está en tu mirada del mundo, en tu forma de hacer tu literatura, o no está. Y si no está, forzarlo sería un desastre, me parece. Entonces, por ahí va mi respuesta. ¿Sabes qué, Germán? Yo también encuentro que hay poco humor, sobre todo en la literatura latinoamericana. Creo que, pero sí hay alguien que se salva, que es Evelio Rosero, en Colombia. Hay un par de textos de Evelio, tiene uno súper trágico, que es este de los ejércitos, que habla sobre la militarización en Colombia, que es terrible, pero tiene otros donde tiene estos pequeños gags, cositas unas ironías que a mí, por ejemplo, me divierten mucho. Por ejemplo, no sé, en la novela Plutón, donde un grupo de burócratas están en un bar escuchando cómo una mujer habla por teléfono y creen que es una conversación impostada con un amante imaginario y dicen, era la mujer más fea del mundo y la más triste, y es todo un monólogo, pero ellos en realidad son seres súper patéticos porque son unos burócratas que no los quiere nadie en la casa. Entonces creo que el único rasgo de humor que últimamente he encontrado en la literatura latinoamericana, sobre todo, porque creo que en el de otros países es más común el tema. Salinger tenía mucho humor. En Latinoamérica me decantaría por Evelio Rosero. Ahí estoy. Bueno, para mí, la verdad, el escritor que más me ha gustado toda la vida es súper chistoso. Y cuando yo leí este libro de Alfredo Bryce Echenique, La vida exagerada de Martín Romaña, fue que decidí que tal vez podría valer la pena escribir una que otra cosa. Porque yo sí siento que si uno no es chistoso, pero esto es cosa mía, ¿no? Si uno no es chistoso, la vida no vale la pena. O sea, sí, hay, como decían mis compañeros, hay mucha solemnidad y también mucha amargura, ¿no? Y creo que es muy importante salirse de eso.
no solo La vida exagerada de Martín Romaña, creo que esa es la que más me gustó de él, pero todos sus libros son una maravilla y yo me pasaba riendo, y eso es lo que eventualmente quiero provocar, ¿no? No sé si me salga de todo bien, pero esa es la intención. De ahí, bueno, no sabría decir otro autor, ahorita no se me viene a la cabeza, pero siento que sí es una responsabilidad también zafarse un poco de tanta amargura, aunque la amargura es bonita también, ¿no? Pero bueno, esa es mi respuesta. Bien, chicos, muchísimas gracias. Acá revisando el panel de preguntas que tenemos, en verdad tenemos un piropo para Silvia, así que ahí te ganaste un piropo, Silvia. Y después tenemos una pregunta un poco random que dice si conocen obras de Sonia Manzano. No sé si quieren responder sí o no. Sí conocen, han leído a Sonia. Sí, no a profundidad, pero sí he leído. Ajá. Esa sería la respuesta. Excelente respuesta. Siguiendo Bueno, chicos, no sé Sí, si alguno Sonia quiere... Sonia es de las poetas más importantes de aquí del Ecuador. El año pasado se le hizo un gran homenaje en la FIL. El día de la inauguración, Germán, que tú y yo recordamos siempre con mucho cariño. Pero tampoco a gran profundidad, pero sí, Sonia tiene mucha obra, o sea, para leer. Tu micrófono se... Bueno, yo lo que quisiera comentar de un cabo suelto que me quedó por ahí, y creo, no sé si es Sandra quien había hablado de también aquellas cosas pequeñas de las que nos alimentamos. Creo que los subgéneros también están detrás de la escritura y no solo dentro o hacia un horizonte, ¿no? Y pienso mucho en las revistas de cómics, que en mi caso, por ejemplo, alimentaron mi imaginación durante toda la infancia y me salvaron del aburrimiento mortal, y en las que hay mucho humor, pero también hay mucha mitología y mucha tragedia, la gran épica, ¿no? La tragedia de la Mesopotamia, por ejemplo. Y creo que esos subgéneros han sido importantes en la formación sentimental de América Latina, sobre todo en los años 70 y 80, cuando el acceso a las grandes literaturas o estaba controlado por las dictaduras o directamente los mercados culturales no hacían accesibles estos libros, la gran literatura clásica. Entonces, creo que los subgéneros de algún modo también fueron como un tanque de oxígeno en estas décadas, incluso ahora. Y en este sentido, también yo aplaudo esa existencia que en mi caso genera como una genealogía de la que un tiempo me sentía cohibida de mencionar, ¿no? Porque cuando te preguntan cuáles son tus grandes influencias y no podés citar, no sé, a Hemingway, pero sí podés citar a Nippur de Lagash, que te enseñó cómo eran los desiertos a los que se enfrentaba para conquistar territorios, y te enseñó la geografía del mundo desde el dibujo y desde la onomatopeya, ¿no? O desde el humor también. Entonces pienso que los subgéneros ahí son una laguna para beber que sigue nutriendo mucha imaginación, y en mi caso fueron fundamentales, ¿no? No solo ahora dentro de la escritura, sino en su origen mismo, que es el origen de la imaginación. Muy bien. Bueno, ya nos tenemos que retirar, lamentablemente. Ahí hay algunos comentarios que pueden leer ustedes internamente. Les agradezco a todas, Sandra, Silvia, Giovanna, Esteban, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, espero que sigan acompañándonos en la feria y seguramente en otra oportunidad tendremos tiempo para el famoso tercer tiempo, post charla, de tomarnos un café o algo. Les agradezco muchísimo y cuídense mucho y sigan participando en la feria. Gracias. 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 Muchas gracias. Chao, Chao. chao. Qué gracias, gusto verles. De esta forma concluimos el conversatorio Renacer de los Géneros. Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, Conversatorio El fin de una brecha, literatura y sororidad. Y no olvide visitar nuestro sitio web
www.filquito2020.com. Hasta pronto.